Aleluya. Gracias al Señor. Bueno, amados hermanos, el día de hoy cerramos nuestra serie. Hemos estado hablando de carácter, del fruto del Espíritu. Y el propósito de esta serie es que podamos nosotros caminar, vivir en el Espíritu, como dice la palabra del Señor. Que podamos nosotros dejarnos guiar por la presencia de Dios en este mundo lleno de maldad, en este mundo de pecado, en este mundo que le ha dado la espalda a Dios, que nosotros podamos pedirle al Espíritu que nos guíe, que nos ilumine, que nos dirija en todo lo que hacemos. Amén. En todo lo que nosotros emprendemos incluso. Yo siempre he dicho, no haga nada en este mundo sin Dios. Le digo a los jóvenes, la carrera que vayan a estudiarla, estudienla bajo la dirección del Señor. No se casen sin la dirección del Señor, por favor. Amén. No nos casamos por los estándares de este mundo, nos casamos bajo la dirección del Señor. Si va a emprender un negocio, si va a emprender un proyecto, hágalo bajo la dirección de Dios, que sea para honrar el nombre del Señor. Amén. Y todo eso, hermanos, lo hacemos bajo la voluntad del Señor y para su gloria y para su honra. Y por eso es que para nosotros es importante que el Espíritu guíe todas las dimensiones de nuestra vida. No que solamente nos guíe cuando venimos a la iglesia, no que solamente nos guíe cuando cantamos un coro, sino que nos guíe en todas las dimensiones de nuestra vida, en todo lo que hacemos. Amén. Que la presencia del Señor esté en nuestras vidas. Y para empezar y cerrar esta serie, ya hablamos de los 9, ¿verdad? Las 9 características del fruto del Espíritu. Ya las describimos una por una. Yo espero que usted tenga ahí sus notas, ya sea escritas o mentales, y las repase de vez en cuando. Amén. Vaya a la Biblia de vez en cuando para que no se nos olvide. El propósito de esto era poder enfocar bien y traducir correctamente lo que es el fruto del Espíritu. Porque una ventaja y desventaja es que la Biblia pues está en español. Gran ventaja porque podemos leerla en nuestro idioma, ¿verdad? Pero la desventaja es que a veces la interpretamos a partir de los significados en español. Y no, la Biblia a veces tiene otros sentidos que tenemos que aprender a entender, a profundizar para que Dios nos hable y podemos alinearnos a la voluntad del Señor. Amén. Y el día de hoy quiero pedirles que leamos 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. 2 Corintios capítulo 13, versículo 14. Este es el pasaje que leemos cuando nos despedimos. No sé si usted se ha dado cuenta, pero lo leemos cuando nos despedimos. Hay 2 bendiciones en la Biblia que se usaban en el templo. El primero es el que está en Deuteronomio, cuando dice Jehová te guarde y te bendiga, haga resplandecer su rostro sobre ti. Así se despedía el judaísmo. En cambio, en el cristianismo, posteriormente, esta era la bendición con la que se despedían en el culto. Era una bendición más cristológica y más trinitaria. Si usted se da cuenta, la bendición de Deuteronomio habla nada más de Jehová, pero esta bendición que encontramos aquí ya es trinitaria y habla de la economía de la salvación. Toda la salvación de Dios ocurre porque actúa el Padre, actúa el Hijo y actúa el Espíritu Santo. Amén. Su salvación, hermanos, es muy cara. Su salvación cuesta mucho. Cuesta más que su casa, cuesta más o costó más que su carro, cuesta más que todo lo que usted tenga. Amén. Y si a lo mejor no tiene un carro costoso, no tiene una casa costosa, no se preocupe, la salvación que usted tiene, hermanos, es invaluable. Interviene la Trinidad ahí. Por eso se despedían los primeros cristianos diciendo: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, que es el Padre, y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Qué hermoso es, ¿verdad? Nos despedimos y decimos que la gracia del Señor Jesucristo, su gracia, esté con nosotros. Que el amor de Dios, el ágape de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos nosotros. Si vivimos ahí, si somos partícipes de esta Trinidad de Dios, somos bendecidos. Tenemos la gracia, tenemos el amor y tenemos la comunión del Espíritu. Amén. ¿Qué mayor bendición puede tener usted y yo, verdad? ¿Qué mayor privilegio puede tener el ser humano que tener la presencia total, activa de Dios en sus vidas? Y quiero cerrar la serie en esta última parte, la comunión del Espíritu.
Porque es importante que practiquemos nosotros la comunión con el Espíritu, que vivamos en constante comunión con la presencia de Dios. Ya leímos en Gálatas capítulo 5, vamos a regresar a Gálatas capítulo 5, que ha sido la base de nuestra serie, Gálatas capítulo 5. Y cuando nosotros leímos Gálatas capítulo 5, vaya por favor, Gálatas capítulo 5, y vamos a leer desde el versículo 16 ahora, Gálatas 5, 16. Ahí vamos a ver un contraste. El apóstol Pablo va a hacer una lista que se contrasta. Ahí vamos a ver, hay un contraste bien marcado en Gálatas capítulo 5, 16 al 23. ¿Cuál es ese contraste? Dice el apóstol, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Vamos a ver la primera lista, que son los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra, ¿quién? El Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. ¿Y estos qué? Se oponen entre sí para que no hagas lo que quieres. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Vamos a ver la lista de las obras de la carne. No vamos a dedicar una serie para hablar de las obras de la carne, ¿no? Pero solamente hay que conocerlas. Léanla conmigo, por favor. ¿Cuáles son las obras de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. ¿Se da cuenta? Eso es el fruto de la carne. Ahí está la lista. La carne produce eso. La carne manifiesta eso. Y ahora vamos a ver el fruto del Espíritu nuevamente. Vamos a leerlo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Se da cuenta la diferencia grande que hay entre un paquete y otro paquete? Se oponen, están en constante confrontación. ¿Por qué se oponen? ¿Cuál es la razón? Porque uno de estos paquetes lo produce la carne. Y hay que entender qué es carne en la Biblia. Porque carne en español, ¿qué es carne en español? Y en Sonora todavía, ¿verdad? La carne hace referencia a este material, a esta, ¿cómo le llamamos? A humanidad, exactamente, a este forro que tiene, no sé cómo llamarle, ¿ok? Por eso es que algunos llegaron a creer malamente que las pasiones estaban aquí en el cuerpo y los monjes llegaron incluso a castigar el cuerpo, creyendo que al castigar el cuerpo, castigaban las pasiones que estaban en el cuerpo. Esto, aunque suena atractivo, es dualismo y el dualismo es más filosófico, platónico que bíblico. Platón fue el que dijo que el cuerpo, la carne, son el asiento de las pasiones. Y por eso es que incluso en el siglo I y en el siglo II después de Cristo se desarrolló lo que se conoció como el monacato o los monjes, que se torturaban, llegaron al punto de torturarse. Se golpeaban, se castigaban. Porque decían, en la medida en que yo me castigue, el cuerpo tiene menos deseos. Hay un monje, aquí ayúdame, esposa mía, si digo un mal dato, una herejía histórica, pero incluso hay un monje llamado Benito, que fundó el monasterio benedictino, que luchaba mucho con deseos sexuales. Dice que batallaba bastante y estaba un día en una cueva y cuando ya no podía contenerse, salió corriendo, vio una zarza de espinos y se revolcó. Fue tanto el daño que se hizo que incluso se castró a raíz de las graves heridas que le provocó los espinos. Y desde ahí fundó un monasterio que tenía esta práctica de lastimarse, de dañarse. Incluso el padre de la Reforma, Martín Lutero, que había sido un monje agustiniano, también se golpeaba. Dice él que se encerraba, agarraba un látigo y se golpeaba la espalda cuando sentía
que no podía con los deseos carnales. Pero ¿de dónde venía esto? Se creía que aquí, que en la carne, estaban el asiento de los deseos. Pero la Biblia, cuando habla de la carne, no está hablando de esta carne. La Biblia en realidad habla del ser. Por eso Dios, cuando lleguemos a su presencia, si usted vivió en la carne, no va a decir, voy a mandar la carne al infierno y te voy a sacar el alma que era buena. ¿Verdad que no? Nos va a mandar enteritos. ¿Sí o no? No nos va a quitar la funda y va a decir, es que esta era la mala, ya vente, ya vas a ser bueno. No, 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 eso no existe. Por eso existe la resurrección en el cristianismo. La carne, amén, es nuestra naturaleza pecaminosa. Si usted es carnal, es porque usted totalmente ha dejado que la carne, su naturaleza pecaminosa, gobierne su vida. Vivir en la carne, no diga, es que esta carne no me deja. No, no, no. Usted en su naturaleza ha dejado que todo usted mismo esté con tendencia a su naturaleza pecaminosa. Por eso Dios o todo nos va a llevar a la gloria o todo nos va a condenar lejos de Él en el infierno. Todito. ¿Sí me explico? Porque la carne entonces en la Biblia se refiere a nuestra naturaleza humana. Les voy a poner un ejemplo. Si usted y yo se nos ocurre hacer un experimento y metemos un león salvaje de esos bravos y lo encerramos aquí en la capilla, ya, y nos quedamos afuera viendo a ver qué hace el león. El león va a andar aquí pues rugiendo y no le damos de comer una semana. ¿Ok? Y después dice alguien, ¿y si metemos una ovejita allá adentro? ¿Qué va a pasar? Se la va a comer, la va a despedazar y se la va a comer. ¿El león es malo? ¿Por qué se comió la oveja? ¿Por qué no dijo, pobre oveja, quédate aquí conmigo? Exacto, porque el león tiene una naturaleza que es salvaje. Por eso el león está hecho para eso, dentro de sí misma, dentro de su composición natural, es salvaje y va a matar por naturaleza. La carne en la Biblia así habla. La carne es nuestra naturaleza pecaminosa que tiende siempre hacia el pecado. Así como el león naturalmente le salta la maldad por matar, por comerse una oveja, así el hombre naturalmente le salta para pecar. Por eso dice la Biblia, no hay justo ni aún uno. El hombre tiene una naturaleza pecaminosa y a eso la Biblia le llama carne. Por eso las obras de la carne son aquellas cosas que hacemos naturalmente, que nos surgen de manera natural. Así como el león de manera natural quiere matar la oveja, quiere comer y quiere destruir todo, así el hombre naturalmente quiere pecar. Tiene una tendencia hacia pecar continuamente. Eso lo produce nuestra propia naturaleza. ¿Qué produce nuestra propia naturaleza? Dice la Biblia, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, envidias, homicidios, borracheras. Eso el hombre lo hace por naturaleza. Hace algunos años hablaba con un amigo sociólogo y me decía, no hemos encontrado sociedades donde no haya alcohol. Es decir, donde no haya borracheras. Desde siempre el hombre se las ha ingeniado para embriagarse. ¿Sí me explico? No importa si es una civilización avanzada o es una civilización que vive allá en la punta de un cerro. En todos lados el hombre busca pecar. Entonces lo que producimos naturalmente. Y los que practican tales cosas, dice la Biblia, no van a heredar el reino de los cielos. Imagínense, yo tengo un hijo adolescente aquí. Los que han tenido adolescentes o tienen niños, imagínense que usted los deje para que hagan lo que quieren. ¿Qué va a hacer un adolescente? Usted llega y le dice, hijo, tienes libertad, haz lo que se te dé la gana. No te voy a decir nada. ¿Qué haría el adolescente?
Todos así preocupados, ¿verdad? Ya se lo imagina. Porque en su naturaleza de adolescente va a hacer cosas de adolescente. ¿Sí me explico? Va a comer sabritas todos los días. Va a jugar videojuegos todas las noches. Y va a tomar mucha Coca-Cola, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede entonces? Que eso es lo que de manera natural le produce. Imagínese que hiciéramos eso. Y el hombre cuando vive sin Dios está abandonado a su propia suerte, está abandonado a su propia naturaleza pecaminosa. El hombre sin Dios está así como el adolescente abandonado para que haga lo que quiera. ¿Y saben qué hace el hombre? Hace lo que quiere. Y empieza a destruirse porque el pecado destruye. El pecado mata. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte. Nos mata el pecado. Pero hay algo diferente. Cuando venimos a Cristo, cuando usted y yo venimos a Cristo, entonces somos arrancados de ese mundo. Entonces no se nos desaparece completamente ya el mundo en el que vivimos, pero entonces el Espíritu Santo viene en nosotros. Y ahora empezamos a producir en nuestra vida cosas que son sobrenaturales. Dígalo conmigo, sobrenaturales. El Espíritu empieza a producir en nuestra vida cosas sobrenaturales. El fruto del Espíritu no es natural, no nos pertenece a nosotros, no está dentro de nuestra naturaleza. El fruto del Espíritu es sobrenatural porque es el Espíritu el que lo produce en nuestras vidas. Es el Espíritu el que hace las cosas en nosotros. Y saben, cuando el Espíritu llega, empieza a hacer precisamente todo lo contrario que nuestra naturaleza hace. Si nuestra naturaleza pecaminosa es idólatra, es rebelde, entonces el Espíritu comienza a producir amor de Dios. Empieza a producir gozo de Dios. Empieza a producir fe en Dios. Empieza a hacer precisamente lo contrario. Si en el fruto de la carne en nuestra naturaleza es enemistades, es pleitos, son rencillas, el Espíritu empieza a producir en nosotros comunión, templanza, benignidad, bondad, mansedumbre. Empieza a ocurrir todo lo contrario en nuestro ser. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. La naturaleza pecaminosa rompe nuestras relaciones, tergiversa nuestras relaciones, no solo con Dios, sino también con nuestros semejantes. Eso hace la naturaleza pecaminosa. Porque el hombre no se puede relacionar con Dios por su naturaleza pecaminosa. Prefiere crear ídolos, prefiere crear religiones tras religiones y se levanta ídolos, idolatría, monumento tras monumento. Y rompe su relación con los demás, rompe su relación con su esposa, rompe su relación con su esposo, con sus hijos, en todos lados. Eso hace el pecado, rompe nuestras relaciones. Vamos a los ídolos, no amamos a los demás, sino vivimos en discordias, en pleitos, en iras, en contiendas. Nos damos a los excesos en lugar de controlarlos. Por eso, queridos hermanos, lo mejor que nos pudo pasar a nosotros es que la presencia del Espíritu Santo camine en medio de nosotros. Amén. ¿Quiere saber si el Espíritu está en su vida? Revise el fruto del Espíritu. ¿Quiere saber si tiene la presencia poderosa del Espíritu? Revise su fruto. Jesús dijo, por sus frutos, ¿qué? Los vas a conocer, porque el árbol malo no puede dar frutos buenos, ni el árbol bueno puede dar frutos malos. Y a veces yo hago esta crítica, no viva de experiencias extáticas nada más. Está bien la experiencia con el Espíritu, está bien hablar en lenguas, está bien esas experiencias, pero si esas experiencias no se traducen en gozo, en paz, en templanza, en bondad, en mansedumbre, no sirven de nada. No sirven de nada. Lo que hace real o lo que evidencia que el Espíritu está en nosotros es que manifestemos el fruto del Espíritu. No importa cuántas veces vomitemos de manera santa, porque hay movimientos donde hay vómito santo.
No importa cuántas veces rujamos como león, porque hay movimientos donde se rugen como león. No importa si el fruto del Espíritu no lo produce el Espíritu Santo en nuestra vida, la presencia del Espíritu no está ahí. ¿Sí me explico? Por sus frutos los conoceréis. Ahora bien, ¿qué tenemos que hacer entonces? Bueno, aceptar a Cristo. Ya, ¿verdad? Todos los que estamos aquí hemos aceptado a Cristo. Algunos hace 5 años, otros 10 años. Usted fue sellado con el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, dice el apóstol, hasta el día de nuestra redención. Amén. Es como un anillo. El Espíritu nos fue dado para el día de nuestra redención. Pero es importante, queridos hermanos, que en esta dinámica de nuestro carácter, cuidemos, aprendamos a cultivar, y voy a usar la palabra cultivar, la relación con el Espíritu. ¿Y por qué estoy usando la palabra cultivar? Porque la Biblia usa esta metáfora del fruto. Y créanme que cuando el autor o la palabra usa fruto, no lo usa porque no tenían otra cosa que escribir, sino que detrás de este fruto están todas las implicaciones de un fruto. Y es importante entonces que usted y yo cultivemos nuestra relación con el Espíritu. Es necesario que dentro de lo que Dios ha hecho con nosotros y sigue haciendo, hay necesidades, hay cualidades que tiene un fruto. Por ejemplo, vamos a hablar de alguna de ellas. El fruto, para que se dé, tiene que reunir ciertas condiciones, ¿verdad? A algunos yo sé que les gusta plantar, les gusta tener sus plantitas, ¿verdad? Entonces, las cuidan, las protegen, las abonan y saben que para que un fruto se dé de manera saludable hay que reunir ciertas cualidades o atender ciertas necesidades que tiene el fruto para que crezca y para que madure. Es natural. Usted no puede sembrar una manzana y esperar que le dé naranjas, peras, ¿verdad que no? Naturalmente va a producir lo que es de la manzana o lo que es de la uva. Pero sí usted puede hacer ciertas cosas alrededor para que esa manzana nazca bien, se desarrolle bien, madure bien y usted pueda disfrutarlas bien. Hay ciertas cosas que hay que hacer. Por ejemplo, hay algunas condiciones como que la tierra tiene que ser buena, el clima, ¿verdad? El abono, de acuerdo. Yo no sé acá, pero regarlas. Cuando estuve con mi papá le dije, ¿y si sembramos un arbolito ahora? Y me dijo, no, espera que llegue la canícula. Le dije, ¿y eso qué es? No, pues ya me explicó que es en tal mes, en tal no sé qué, cuando la luna está no sé qué para allá y las lluvias, y ahí se siembra. Si lo siembras ahorita se va a morir. Es decir, para que ese árbol se diera, había que reunir ciertas condiciones, como las que acabamos de mencionar. Imagínense si la tierra o si el fruto no tuviera condiciones, no existieran los agrónomos. ¿Verdad? Si todos tiráramos semillas y crecieran así, pues ¿para qué estudiamos agronomía? Miren lo que dice Efesios capítulo 6, versículos 6 en adelante. Me encanta este pasaje. Ya leímos lo que nos decía el apóstol en Gálatas. Vamos a Efesios 6, 6 al 7. No se engañen. Dios no puede ser burlado. A ver, vamos a explicar qué es burlado, porque en español burla es como sacarle la lengua a alguien, no burlarse. No está diciendo eso exactamente. Cuando dice no os engañéis, Dios no puede ser burlado, lo que está diciendo es que Dios no puede ser tomado a la ligera. ¿Sí me explico? Les pongo un ejemplo matrimonial. Ya saben que me gusta poner ejemplos del matrimonio. ¿Ok? Usted puede estar casado con alguien, ¿verdad? Pero se burlaría del matrimonio si no cumple con su rol de esposo o de esposa, todo lo que ello implica.
todo lo que implica, entonces usted estaría burlándose en el sentido bíblico del matrimonio, porque lo toma muy a la ligera, así como que, ¿me explico? Entonces, cuando la Biblia está diciendo no se engañen, Dios no puede ser tomado a la ligera. Es decir, no crea que porque ya el Señor vive con usted, ya el Señor vino en usted, entonces puede tomar su relación con Dios a la ligera. Eso es lo que está diciendo este pasaje. No se engañen. Dios está con ustedes, vino con ustedes, pero tienen que asumir la responsabilidad y el compromiso de lo que significa que Dios esté con ustedes. Dios no puede ser tomado a la ligera, es lo que está diciendo el apóstol. Y va a seguir diciendo, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también ¿qué? Cosechará, segará, porque el que siembra para su carne, de la carne cosechará ¿qué? Corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu cosechará vida eterna. Indudablemente, amados hermanos, vamos a cosechar lo que sembramos. Y esto es una de las cosas que quiero remarcar para terminar esta serie de Caminando en el Espíritu. Si usted cada semana siembra para la carne, va a cosechar carne. Y no de Sonora, ¿verdad? Si usted siembra mala semilla cada semana, en la semana va a cosechar una mala semilla. En cambio, si sembramos la semilla del Espíritu, una buena semilla cada semana, vamos a cosechar una intimidad con Dios más profunda, más cercana a través del Espíritu Santo de Dios. Hay un refrán inglés que yo tenía en uno de mis cuadernos, recuerdo en el seminario, y dice así, seguramente usted ya lo ha leído o muchos de los que están aquí ya lo han leído. El poema inglés dice, siembra un pensamiento y cosecharás un acto. Siembra un acto y cosecharás un hábito. Siembra un hábito y cosecharás un carácter. Siembra un carácter y cosecharás un destino. Lo que este poema dice es que construir un destino, cualquiera que éste sea, inicia con un pensamiento que se siembra. Pero ese pensamiento debe ser sembrado y resembrado hasta que se convierta en un acto. Y después el acto debe ser practicado, debe ser puesto en operación hasta que ese acto se vuelva hábito. Y después que el acto se vuelve hábito, el hábito es el que construye el carácter. Y después que hemos formado el carácter, entonces se cosecha el destino. A veces hay cristianos que se sorprenden porque no cosechan el fruto del Espíritu y dicen, pero es que yo tengo años cristianos y no. Es que probablemente no estamos sembrando diariamente para la vida en el Espíritu. A lo mejor estamos sembrando para la carne. Cuidemos lo que pensamos todos los días. El pasaje que yo a menudo repito es el de Filipenses 4:8. Me encanta este pasaje. Es uno de mis, ¿cómo les diría yo? De mis focos rojos que tengo siempre presente. Filipenses 4:8. Filipenses 4:8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto, ¿qué? Pensad. Hay que revisar nuestros pensamientos si están sembrando para la vida en el Espíritu. Hay que sembrar nuestros pensamientos, hay que cuidar nuestros pensamientos. Alguien le hizo algo y entonces en el día, ay, pero es que ¿por qué no? Es que deja que yo, y le voy a hacer así, le voy a hacer acá, y le voy a hacer allá, pero deja que ¿por qué? Está sembrando para la carne. En cambio, si alguien le hizo algo malo y dice, Señor, lo perdono, lo amo, en el nombre del Señor, cuídalo, Señor, y protégelo. Usted está sembrando para el Espíritu.
No sé si les conté, pero cuando me iba a Ecuador me asaltaron, así les dije, ¿verdad? En algún momento. O no les he dicho, cuando yo me iba a Ecuador a estudiar la primera vez me asaltaron en la Ciudad de México, un taxista, me quitó el dinero. Llegué rápido para irme al aeropuerto porque estaba a punto de perder el vuelo, tomé el primer taxi que se me atravesó, me subí y me asaltaron, me quitaron la colegiatura, me quitaron los dólares que yo llevaba. Entonces, después de toda una serie de cosas, llegué por fin a Ecuador. Y recuerdo que cuando iba yo a mi asignación los domingos, ese pensamiento, me había sentido yo usado, me había sentido burlado, y yo decía, ojalá y se choque hoy o mañana cuando ande, ojalá y se encuentre con un maleante y le haga 3 veces, ojalá. Hasta que un domingo, antes de pasar a la plataforma, el Espíritu me habló. Me llevó al Salmo 73, nunca se me va a olvidar. Y el Espíritu me quebrantó y me dijo, estás actuando mal. Y después de leer el Salmo 73 me dijo, perdónalo y ora por su salvación. Usted no sabe, creo yo que esa ha sido la oración más difícil que he hecho en mi vida. Que yo orara por su salvación. Señor, que te conozca. No, que se choque, que lo maten. Señor, que alguien le hable del Evangelio y se convierta a ti. Y ahorita lo digo muy fácil, pero ese día me costó muchísimo. Ese día yo fui libre ahí. Esa carga que traía, ese enojo que se iba acumulando y se estaba convirtiendo en una raíz de amargura, de pronto el Señor lo arrancó de raíz y el Espíritu empezó a trabajar conmigo. Por eso la PDT dice en este pasaje, en fin, hermanos, piensen en todo lo que es verdadero, en todo lo que es noble, en todo lo que es correcto, en todo lo que es puro, en todo lo que es hermoso y admirable. Piensen en todas aquellas cosas. Pero a veces sembramos para la carne en la semana. A veces vamos alimentando más esa naturaleza porque no se ha ido. Ahí está el acecho. Cuando Caín iba a matar a Abel, el Señor se le reveló y le dijo, Caín, ¿qué quieres hacer? Él dijo, nada. Caín, cuidado, el pecado está a la puerta. Ahí lo tienes parado en la puerta. Piensa en su carne, ahí está, cerquita, esperando que usted le dé de comer, para que entonces desarrolle una vida carnal. Carnal. Cada día, queridos hermanos, para caminar en el Espíritu cosechemos buenos hábitos. Hábitos de perdón, hábitos de amor, hábitos de gozo, formas de vida, dirección de vida, disciplina de vida. Cuide lo que ve, cuide lo que escuche. No ponga a Paquita la de barrio, mejor ponga a Marcos Vidal y adore con Marcos Vidal. O a Marcos Witt. Miel San Marcos. Póngalo en la mañana y deje que esas alabanzas ministren su corazón. Pero si usted pone que me estás oyendo inútil, rata de 2 patas, que me engañas y te voy a engañar 3 veces más, usted está cultivando la carne. Vea programas de televisión, hay series muy buenas. Vea documentales que le informen, que le ayuden. Entre a YouTube y vea una predicación que le edifique. Vea una clase. Amén. Y va a ver que de pronto el Espíritu, usted está sembrando para el Espíritu y va a cosechar vida. Amén. Va a cosechar vida. Aquí están las psicólogas que no me dejarán mentir, pero mucho de la ansiedad que se vive hoy tiene que ver con lo que se consume en las redes. Las redes generan mucha ansiedad, generan mucho... Estamos viendo muertes, estamos viendo angustias, exactamente, estrés, porque hay mucha basura en las redes y la carne se alimenta de eso. Por eso dice la Biblia que el que alimenta la carne va a cosechar corrupción. La palabra corrupción en el griego es putrefacción. ¿Ha dejado una carne que se apeste? No diga nada, mi esposa, no diga nada, amor. ¿Okay? Se me olvidó meter la carne al refrigerador. Y al día siguiente se olía horrible. Al día siguiente, 2 días después, no me acuerdo. Pero cuando alimentamos la carne,
se pudre. Y por eso es que luego nuestras palabras, nuestros pensamientos, nuestros hábitos sacan eso. Putrefacción. Dice la Biblia, no lo estoy diciendo yo. El que siembra para la carne cosechará corrupción o putrefacción. Amén. Por eso cuidémonos, cuidemos lo que vemos. Dice el dicho, dime con quién andas. Ande con el Espíritu, por favor, todos los días, y usted va a ser del Espíritu. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? A mi hijo, de hecho, le decía ayer, escuchando a un conferencista, decía, dime quiénes son tus amigos y te diré tu futuro. Si anda con el Espíritu, será como Cristo. Hágase amigo del Espíritu para que su fruto sea glorioso, poderoso, victorioso. Amén. Todos los días sembramos, todos los días tomamos decisiones, todos los días estamos sembrando, ya sea para la carne o ya sea para el Espíritu, pero todos los días sembramos. La única forma en que usted no siembre nada es que no se levante de la cama. Bueno, ni aún así, porque ahí anda el pensamiento también y podemos sembrar acostados también. Así que todos los días sembramos, ya sea para la carne o ya sea para el Espíritu. Amén. Y déjeme ir cerrando aquí. Deje que el Espíritu vaya trabajando gradualmente en usted. Deje que el Espíritu le ilumine aquellas áreas en que todavía le falta crecer. No esté con personas tóxicas que le llenan la cabeza de amargura, de resentimiento, de coraje. Cuídese. Mejor camine con el Espíritu. A veces hay personas que tienen tanto odio en su corazón que lo viven vomitando todos los días y de pronto nos roban también la paz, la alegría. Amén. Cuídese, tenga mucho cuidado. Pero deje que Dios vaya trabajando con usted en el proceso. Deje que el Señor vaya madurando el fruto poco a poco. No sé si usted está verde o yo estoy verde. No sé si ya estamos sazones o ya estamos maduros. ¿Por dónde anda usted más o menos? No me lo diga. ¿Okay? No sé si todavía está verde y Señor, todavía estoy verde y el fruto tiene que madurar más. No sé si está sazón o ya está maduro. Espero que nadie se haya podrido, no se haya pasado. No. Pero deje que el Espíritu trabaje en los procesos que tenemos que tener y tenga paciencia con aquellos en los que el Señor está trabajando también. Tenga paciencia con aquellos que todavía están en su proceso de madurez. Porque aquí muchos de los que estamos acá todavía estamos en el proceso. Hay que cuidarlos, hay que apoyarlos, hay que entenderlos. ¿Saben que uno de los grandes hombres que tuvo Inglaterra fue Charles Simeón, un profesor de Cambridge? Tremendo, dicen que él es conocido por su profunda espiritualidad. Un hombre noble, y la historia habla mucho de él. De hecho, hay una biografía de él. Pero en su biografía se cuenta que un día, cuando todavía no era un hombre espiritual como llegó a ser, todavía andaba medio verde, llegó a visitar a otro cristiano llamado Henry Benn. Era un cristiano ya de muchos años. Entonces Charles llegó y se portó muy soberbio, estaba comenzando el evangelio, muy soberbio, muy creído, hacía gestos. Y dice que las hijas de Henry se empezaron a reír y a burlar y a enojarse por la actitud de Charles. Entonces cuando él se fue, las muchachas se metieron al estudio, esto lo cuenta una de ellas, la hija mayor de hecho, y el papá entró y le dijo, ¿qué hacen aquí? Y dice que nos estamos riendo, ¿viste los gestos? ¿Viste que es orgulloso? Entonces el padre dice que las tomó y las llevó al patio y le dijo, corten ese melocotón que está ahí, verde, cómanselo. Y le dijeron, no, está amargo, está feo. Dijo, acaba de llegar Charles y quiero que entiendan que Charles está verde, pero algún día va a madurar y será un fruto agradable dentro de la presencia de Dios. Así que les pido que tengan paciencia con él. Amén. A lo mejor usted se va a tocar con un verde. Tenga paciencia con el verde. Tenga paciencia y diga, el Señor te va a llevar, vas a madurar, voy a tener paciencia contigo. Uno de los grandes testimonios que a mí me impactó fue uno de Billy Graham, este gran evangelista. Yo sé que todos han escuchado de Billy Graham. Billy Graham cuenta que una vez estaba en una campaña, en una cruzada, ahí mismo en los Estados Unidos, y el técnico de sonido le dejó el micrófono con un falso de tal manera que le daba toque
Estaba predicando y le daba toque, ¿no? Toque y soltaba de vez en cuando y pues había una multitud, volvía a agarrar y le daba toque y dijo, bueno, ni modo, para no echar a perder el evento voy a tener que aguantar todos los toques que me dé. Y di él cuenta que así terminó la campaña y obviamente terminó súper enojado. Entonces, cuando terminó, dijo, ¿quién es el de sonido aquí? No, pues él fue y le dio una sagrada regañada. Tiempo después cuenta esta persona, el técnico de sonido, que el día siguiente ya Billy Graham no estaba, pero él debajo de su hotel, Billy Graham le había dejado una notita que decía, hermano, perdóname. No te puedo amar más que a mi propia vida. Ayer me excedí, por favor, te ruego que me perdones. Amén. Cuando el Espíritu trabaja con nosotros, hacer esto es muy fácil. Pero cuando la carne está posicionada, pedir perdón es lo más difícil. Porque la carne es egoísta, porque la carne es vanidosa, porque la carne no quiere humillarse, porque la carne es orgullosa. Pero el Espíritu es mansedumbre. Amén. Déjese guiar por el Espíritu de Dios. Dejémonos guiar por el Espíritu de Dios todos los días. Sembremos para el Espíritu. Siembre alabanzas para el Espíritu. Siembre pensamientos positivos para el Espíritu. Siembre palabra. Por eso tenemos la dieta espiritual. No tenemos la dieta espiritual nada más porque queremos tener programa. No, queremos que cada día estemos sembrando para el Espíritu. Amén. Puestos